Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen para tener más claro el plan de la vida de nosotros, de los demás y nosotros con los demás y los demás con nosotros. Si alguien tiene a bien hacer alguna pregunta, o compartir alguna experiencia a este respecto, adelante, por favor, es un buen momento. Muy buenos días, maestro. Buenos días. Adelante. ¿Nos podría hablar un poquito sobre la cultura iniciática y cómo va y su proceso? ¿Cómo va uno develando ese velo para llegar a descubrir la realidad? Por ejemplo, un baile de 15 años es una iniciación de una señorita para que la sociedad conozca que ya está en posibilidades de ser fértil y en posibilidades de ir tratando a algunos muchachitos con posibilidad de enriquecer la sociedad con buenos y educados hijos. ¿No? Esa es la idea. Entonces se le pone un ritual, se le da el primer baile, supuestamente, pues ya están bailadas ahorita desde los no sé cuántos. El primer baile con su chambelán, todo el escenario para resaltar que esa niña ya es señorita y en disposición de empezar a conocer muchachos. Eso es, ¿no? Hay muchos tipos de iniciación. Este es uno social. Iniciáticamente se va conduciendo al candidato, orientándolo para que trabaje sobre sí mismo y descubra esos potenciales que hay en sí mismo y los ponga al servicio de la vida, no de su ego, de sus pretensiones y ambiciones. Los tiene que ir diluyendo. Si alguien ha soñado con un grado, ambiciona algún grado, decía el hermano mayor, no se lo merece. Porque eso no se ambiciona. Se trabaja en estados de conciencia. Disposiciones de ser un discípulo de una línea de altísima sabiduría o la que tiene la más alto sentido, que es la línea que va a la luz, a lo divino, la sagrada tradición iniciática. No se puede condicionar y no se puede decir que yo la tengo. El que dice que la tenga está muy fuera de lugar. El gran maestro Lao Tse decía, el sendero que es el sendero, el Tao que es el Tao, no es el sendero ordinario. El sendero que puede ser pronunciado no es el verdadero sendero. No se puede definir. Se puede experimentar. ¿Cómo? Liberándonos de nuestros condicionamientos del pasado y aprendiendo a tomar agua viva del presente, a estar inmersos en esa mar espiritual de vida, de luz, pero en forma consciente. Y ahí hay varias particularidades. Quien ya vive eso tiene que tener ciertas características. Las iniciaciones no te dan algo, sino te reconocen un proceso
que estás dentro de ti mismo trabajando para servir mejor a la vida, no para tener la razón, ni para disminuir a nadie, ni para nada. Simplemente es para poder servir mejor. ¿Por qué? Pues para algo se me han dado las cosas. La luz, la vida, la salud, tanta alimento, tanta cosa. ¿Para qué? Pues para que lo use con cosas que sean buenas para mí, buenas para todos. El bien común. Pero hay iniciaciones en la sombra. Por ejemplo, tú eres más grande de lo que te están reconociendo. Vente conmigo y yo te reconoceré todo. Pura manipulación. Esa es iniciación oscura. Los grados iniciáticos tienen su luz y su mal manejo tiene mucha oscuridad. Y esto no lo inventé yo. Ve, analicen la historia. Las envidias, las codicias de que eso es para mí, nada más para mí. Los celos, las imposiciones dominantes. Es el lado oscuro. Como dicen, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la fuerza, sin ponerle nada? ¿O del lado oscuro de la fuerza? Naturalmente no llegan a lo mismo, llevan a lo contrario, una a la integración y a la disposición de ofrecer su vida hacia el servicio a la vida, a los demás, o servirse de la vida con la cuchara grande en todos los lugares a donde va. A todas las gentes que andan medio despistadas, vénganse para acá. Mafias, contubernios, pero eso sucede en todas partes. Hasta nosotros de chiquillos, si tuvieron más de 3 o 4 o 5 hermanos, ¿quién tuvo más de 4 o 5 hermanos? ¿No se hacían bandos? ¿Y les hacían travesuras unos a los otros? Y a veces se les pasaba y no era una travesura, era una malicia. ¿Verdad? No nos espantemos. Es el juego de la vida. Unos ganan conciencia y otros la van cada vez perdiendo y desligándose de la conciencia universal. Y eso les deteriora su salud en todos los planos. No necesitamos castigarlos. La vida le va a dar sus lecciones, como a nosotros nos las da cuando las necesitamos. No hay malos y buenos. Hay los que necesitan una cosa y otros otra. Y si necesitamos palo, aquí vamos a la vuelta de la esquina y hay alguien con un palo y nos lo va a dar. No necesitamos andarlo buscando. Se puede tardar o puede que no. O a lo mejor alguien nos ofrece un regalo maravilloso y no necesitamos buscarlo. Va a llegar si tiene que llegar. Pero por lo pronto sembrando. Y aquí otros cosechen. Cada quien se va ubicando en el tipo de experiencia que debe recibir. Y ese proceso se le llama iniciación. Muchas veces el iniciado no sabe que esa es la prueba. Está ciego a eso, insensible a eso. Y resulta que esa es su prueba. Esa base de experimentación, no de teorías. A la de teoría se le llama iniciación simbólica. Y la iniciación que a mí me enseñaron se llama iniciación real. En la realidad, realizando. Porque hay un proceso. Primero tenemos información que nos debe llevar hacia la comprensión. Hay gente que se queda en la pura información y cree que tiene comprensión y no tiene no te das cuenta de lo que estás hablando.
como decimos, ¿no? Sí puedes hablar, pero no te das cuenta. No es eso. Se nota. Después de la comprensión, dice el maestro, que hay un paso muy importante. La realización. Que tus actos hablen de tu comprensión. Y como dicen, del plato a la boca se cae la sopa. Muchos hablan, pero pocos realizan. ¿Por qué? Porque a veces le damos demasiada vuelta a las ideas y a los sentimientos. Una emoción clara, espiritual, y una mente clara, espiritual, concreta lo que siente y lo que piensa. No como dicen, no cacarea el huevo. Tiene el gusto de servir, de hacer lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer, en el momento que lo tiene que hacer. Sobre eso hay muchos dichos. Si hablas mucho de un proyecto, se te va ¿a qué? Aguar, echar a perder, ¿o qué otra manera? Se te va a caer. ¿Verdad? ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo con esa frase? Que el que avisa mucho de que va a hacer y que va a hacer y que va a hacer, ¿cuántas veces han corroborado que la mayoría de esas no lo puede hacer, no lo hace? En cambio, como dice, calladito, sabe y va y lo que tiene que hacer, punto. Pero no cacarea el huevo. Miren todo lo que hice, miren, qué maravilla. No. La iniciación mucho es silenciosa. Porque en realidad lo único que estás haciendo, como decía el venerable Satarhat Marcelli, es haciendo lo que tienes que hacer. ¿Dónde está el mérito? Hazlo. Ya, ese es tu premio. Que pudiste hacer lo que tenías que hacer. Yo conozco mucha gente que habla de cómo conseguir dinero y no tiene dinero. ¿Cómo conseguir pareja? Lleva 8 o 10 parejas y no le funciona. La otra persona es la pareja la que no funciona, ¿verdad? ¿Ya? Y hasta da cursos de relación de pareja. ¿Qué cosa? Habla de humildad y es un apegado al poder que al que se le ponga le da un coscorrón. Cállate, tú tienes que estar más abajo. Uno va viendo juegos que no tienen sentido y actitudes que tienen mucho sentido. Por ejemplo, una sociedad iniciática simbólica es la masonería. Y ellos tienen entre sus condiciones, en cierto grado, de hacer un proyecto social sin que nadie lo sepa. Y ahí tiene mucho que aprender. A ayudar a niños pobres, a ayudar a ancianos, a ayudar a no sé qué, colaborar con no sé qué. Nadie, excepto tu maestro, debe conocerlo. ¿Y qué te va a decir? Cúmplelo. Pero no andes cacareando el huevo. ¿Sí se entiende eso o no? O nada más porque yo, ahí en mi rancho, ¿no? Sí se entiende, ¿verdad? Sí, se entiende lo que es cacarear el huevo. Que la gallina pone un huevo y anuncia, ya puse un huevo, ya puse un huevo, ya puse un huevo. Si era tu deber, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, la iniciación son procesos de expansión de conciencia. Y los grados solo son reconocimientos a ese trabajo. Pero no estamos hablando de habilidades. Porque ahorita hay gente que se le dan grados que lleva contabilidades. Porque pues es buena para la cocina. Que porque pues asiste de vez en cuando a la escuela. Pero ¿cómo sabe? Habla de todos, ¿sí? Porque pues es tan humilde que ni participa. No quiere participar para que no digan que es presumida o presumido.
No. Tiene que notarse. Y en respecto a las cruces de la tradición de la orden, deben reflejar un mensaje más claro de las líneas de los maestres, que no es a un personaje, sino es acerca de la vida universal. Ellos decían que para dar un grado necesita haberse entregado a la vida. Estoy hablando de acá en adelante. La vida a la misión. Y ahorita muchos están con la iniciación en la PC o en la manzanita. En la computadora. Asisten a reuniones en computadora. Y arreglan todo en la computadora. Esa no es entrega. Discúlpenme. No. No. Y el que no la vive, luego no la pide a los demás. Que ahí es por ahí, hermano. Que no lo puede decir porque tiene miedo. El que no se avienta es que tiene miedo de algo o tiene reservas o miedos. Y está bien que tengas sus reservas. Nadie te puede decir que no tengas tus reservas. Por alguna razón las tendrás. Pero el que ya no tiene reservas es que tiene claro las cosas. Y esa es la luz que tenemos que transmitir, de lo claro que hemos entendido como discípulos. La orden no es reunión de maestros, es reunión de discípulos. Y el que lo entienda al revés es porque quiere ponerse al frente. Puedo ser claro. Espero que nadie se ofenda. Pero explíquemelo de otra manera. Estoy dispuesto a escuchar, pero no evasiones. Ya les digo que, por ejemplo, hay gente que ahorita trae la onda. Es que a mí me dijo una cosa el maestro, a mí me dijo otra, a mí me dijo otra, a mí me dijo otra. Me dijo que tú no valías nada. Ah, sí. Ah, bueno. A ver, a mí me mostró algo. Tú dices que te dijo algo. Entonces era un mentiroso, manipulador, bueno para nada, el maestro. Yo nunca lo vi así, pero veo que tú sí, porque tú eres tú eres así y quieres ver al maestro así. ¿Verdad? La mejor forma es quemar al maestro. Para yo, ¡ay, qué juegos! Y todavía le dicen maestro al más mentiroso, al que engañó a todos, al que manipuló a todos, según la versión de esta persona. Yo no lo vi así. Por eso le puedo llamar maestro, pero ¿cómo le llamas maestro a una persona tan sinvergüenza? No sé si me explico. Se presta a muchas cosas. Pero hay gente que lo está haciendo. El maestro Machelia llegó a decir, y también el maestro Estrada, miren, si no lo escribo y lo firmo, no lo crean. Y todo eso que usted dice no está firmado. Pero sí está escrito y firmado las cosas que todos debemos de cumplir. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué juegos estamos? Esa es la confusión ahorita en la orden. ¿Cuál es la versión? ¿De quién? Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado con el mensaje del Cristo si los evangelistas, después, aunque fuera 50 años, después o 60, no escriben los evangelios? Se pierde el mensaje. No el maestro, ¿no? El maestro físicamente muere. El maestro como enseñanza no muere. Está vivo, porque habla de la vida. Y mientras las leyes sigan jugando como juegan, pues sigue vivo, ¿o no? Y esa descripción es las más claras y certeras que tenemos. El Cristo no muerto. Jesús sí.
¿Sí? Jesús sí. Entonces, el proceso iniciático son comprensiones y expansiones de conciencia. No solamente como se está diciendo, cambio y cambio y cambio, no es cierto. Hay cambio para bien y cambio para mal. ¿Verdad? Cambio para la destrucción y manipulación y cambio para la impersonalidad y desinterés. Cambio, no, la sacas fuera de contexto, no es suficiente. Cambio, ¿de qué? Ahora, si las personas que hablan de tanto cambio y cambio se están mostrando conductas amorales, abusos, acosos, mentiras, engaños, impunidades, ¿ese es el camino? No puede ser. A mí no me vas a convencer. Yo estoy buscando exactamente lo contrario. De eso hay mucho en todos lados. Y está bien que lo vivan ya. No me voy a poner de justiciero como Inquisición para que ya se acabe el demonio y a todos quemados. No. Es un proceso, es lo que necesitan, es lo que encuentran. Y la gente que necesita, pues participa de una manera u otra. ¿Está bien? Pero yo elijo no entrarle a eso ya. Es desgastante. Y he probado un poquito lo otro y digo, no, esto está mejor. Ay, perspectiva, posibilidades, comprensiones, estudio, realizaciones. Es mejor. Por ejemplo, durante meses yo pensé, ¿qué puedo hacer para que Gracias tenga un ambiente más bonito? Porque a veces es un poco monótono vivir en este departamento chiquito. Tiene su belleza, pero es pequeñito. Entonces, yo en lo particular no estaba acostumbrado a vivir en un departamento chiquito. La casa donde yo crecí era muy diferente. Pero bueno, he escogido este camino y eso es lo que me da la vida y está perfecto. Pero yo quisiera pensar que, bueno, ¿por qué no se puede? Y no se me ocurría nada. A lo mejor actitudes, palabras, servicios, pues sí, siempre ayudan, ¿no? Pero, y dije, no, ella siempre se fascina con las lavandas. Pero ¿cómo pongo lavanda si la lavanda no se puede dar en el departamento? Y pasaron semanas. No crean que viene a veces la chispa rápido, ¿no? Y yo, ¿qué hace? Voy a buscar una manera que se cuelgue, una maceta que se cuelgue y a ver cómo le hacemos y le ponemos lavandas. Pero puras lavandas, dije, no, se ve un poco seco. Vamos a ponerle otra cosa. Y pues el todo sur de España lo que hay es geranios. ¿Sí? Y a ella le gusta ese color así y todo. Dije, o sea que me tardé meses, pero llegué a algo. Poner ese macetero ahí colgado. Raro, ¿no? Dije, ojalá. Y de hecho no ha llegado, pero es para su cumpleaños. Es decir, esta es una muestra que he estado pensando cómo hacerte las cosas más fácil. Creo que esas cosas son más del corazón y uno se siente mejor que andarse peleando con los hermanos a ver quién grita más y a ver quién discute más. ¿A cuál les gustaría a usted más? ¿Eh? Hacer cosas bonitas, ¿no? Cosas que les sirvan a otros, cosas que les sirvan a ustedes. Porque si uno está todo el día obsesionado con los problemas de los demás o de la organización, vamos a llamarle, ¿verdad que no se le ocurren cosas bonitas ni buenas? ¿Eh? No, al contrario, se decepciona de uno, hasta se enferma, se le va el sueño, la digestión se hace, como dicen, en berrinches entripados. Siempre queda la pregunta en el tema iniciático, ¿qué estás ocupando tu potencial?
en cosas grandes. Y no lo digo por presumir, les digo que yo nada más les hablo que no se me ocurrió de primeras. Pero no dejaba yo tener la idea, y así pasa. Cuando uno tiene una idea, la va digiriendo, y de repente, ya encontré esto. Y a todos nos puede pasar, es lo que les digo. Para que no piensen que a mí todas las respuestas se me vienen rápido, no es cierto. Sería bien mentiroso de mi parte. Hay cosas que me cuestan. Salirme y hacer cosas que, bueno, yo digo, esto es importante hacerlo. Porque Gracia no me pide nada. Y ella decidió acompañarme en este sendero. Puede decidir otra cosa, pero hasta ahorita ha dicho que sí, que continúe, está bien. Yo no le puedo obligar a nada y no le obligo a nada. Porque es disposición de ella de colaborar conmigo en mi misión. Con lo suyo, no con lo mío. Ustedes ven que cuando habla no habla igual que yo, ¿sí? Pero me gusta que ella sea ella. Por eso me gusta que sea ella. Que no sea una copia de yo. Lo mejor que le dije a un hijo que me gustó una conferencia que dio, porque sí la dio muy bien y la gente le gustó mucho, le dije, hijo, te felicito. ¿Pero sabes por qué? Entonces dijo, ¿por qué, papá? Porque no dijiste nada como yo le hubiera dicho. Es más, lo dijiste mejor. Te felicito. Y se quedó. Sí, porque habla de su... Me explico. Si todos habláramos desde lo más auténtico de nosotros, iríamos descubriendo esas fases iniciáticas, pero no juguemos con la palabra ni con la palabra del maestro. Ya no es entonces proceso iniciático, es proceso de corrupción, es deterioro de la conciencia, no fortalecimiento y confirmación de la conciencia. Es un evento importante que una niña a sus 15 años ya la considere, no niña, ¿verdad? Porque hay veces que todavía de veintitantos te están considerando niña, ¿verdad? Las mamás de repente se les prende la onda de que sigue siendo su niña, su bebé, ¿verdad? Es parte de algo que no puede morir tan fácil, una mamá o sí. No siempre, pero se les prende, ¿verdad? Bueno, hay que dar pasos, pero pasos para tomar tus compromisos y verdaderas responsabilidades. Yo creo que ahí va el concepto del proceso iniciático. Ya una niña no nada más es que tenga galán, sino que distinga de los galanes falsos a los galanes que no se deje llevar por palabras bonitas. O los hombres por coqueteos seductores. Tienes que ver de todo tipo de mujer para escoger a la tuya. La que sientes que vale la pena jugártela en un proyecto de vida. Y entonces viene otra iniciación. Ahora sí, ya no están separados, ya están unidos, es lo que se dice en el matrimonio, ¿no? Ay, pero es que fue tan romántico y la boda fue tan bonita, pero un desastre en la convivencia de los dos de ahí en adelante. Porque no saben cómo entrarle al compromiso de ser uno, aunque sean dos. Entonces, las iniciaciones no solo es el ritual, sino es entrar en una etapa de experimentación y desarrollo que corresponde al compromiso adquirido en el momento de la iniciación. Pero la iniciación no está en el ritual, solo lo confirma. Esto no lo digo yo, lo dice el maestro. La iniciación no está en el ritual, sino en el compromiso y desarrollo que vendrá después
del ritual, confirmando o desconfirmando que tienes ese estado de conciencia. Yo a un hermano le decía, yo sé que esto se está grabando y a mí no me importa que se escuche y que luego me lo usen en contra, no pasa nada. Mientras yo esté diciendo mentiras, que me corrijan, pero si no estoy diciendo mentiras, no. Pueden hacer lo que quieran. ¿Me explico? Estoy hablando de la vida. Yo le decía que un grado, cuando se otorga y no corresponde a un estado de conciencia, lo único que hace es confirmar el ridículo de esa persona. No le cabe, no sabe, no le entiende. Por fuera puede presentar lo que quiera, pero no tiene la capacidad. No transmite. Transmite pues, igual. Juan te llamas, ¿verdad? Como dicen por ahí. O el punto donde realmente esa persona está mostrando algo más de sí misma, de su camino, de su conexión en el camino de la tradición. Entonces los grados sirven para dos cosas, para hacer el ridículo o para confirmar que efectivamente estás más conectado, más consagrado a eso. Y me puedes ayudar con tu comprensión a encontrarlo. No es lo mismo que alguien sin estudios se le caiga el tejabán de material. ¿Se cae? De vez en cuando. Hasta edificios se caen y se agrietan, ¿no? Pero ¿qué vamos a decir que lo hace un maestro? Sin grados o títulos. Lo mismo, grado y título. Entonces dices, bueno, pues, ¿para qué confías en un maestrito? Pero ¿a poco a los arquitectos, ingenieros civiles no se les caen también? A los que tienen grados. ¿Y qué hace? Pues el ridículo. Mira, tamaño, título y todo lo que se gastaron en tu educación y mira, no aprendiste ni siquiera a hacer esto. ¿Verdad que hace el ridículo? Hay personas que acaban de tener el título y el grado en una universidad y llegan y dicen, pues yo vengo del tal universidad, y no quiero decir, porque hay unas que sí. Y normalmente los consideran muy sangrones. Ah, ¿tú crees que porque vienes de ahí ya la sabes? Y lo ponen en la práctica y ¿qué hace? El ridículo. Y los obreros se burlan de él porque es un ignorante. ¿O no? Mira este que trae tanto título y mejor no exhibas el título. Porque puede ser que acabas tú haciendo el ridículo. ¿Verdad? Sí, ¿verdad que es más cruel eso? Que una gente que con título se le caiga algo, que alguien que, bueno, le faltaba experiencia o tal, no analizó esto. Por eso llegar con humildad a seguir aprendiendo es lo mejor. Y poniendo lo mejor que hay en uno mismo. Entonces, los grados pueden servir para ser ridículos o para confirmar que alguien sí es confiable. Bueno, son mis, como dice, cabildeos, que mi cabeza a veces da vueltas. Pues sí, pero no es tan extraño de acá, sino se pasa en todas partes. ¿Me explico? Esto pasa en todos lados. Gente que llega a ostentar el charolazo por delante. No. El charolazo debe representar todo lo que has aprendido. No. Entonces no confundamos lo que son grados de conciencia a lo que son grados
o títulos. Gradaciones o elevaciones de conciencia a lo que son simplemente papeles, graduaciones, títulos. Y es más chistoso, en las universidades te cobran por el título, ¿verdad? Después de que has pagado toda tu carrera, se paga el título. Y no es barato. Y antes que se ponía el anillo, yo recuerdo era todo un orgullo, ¿verdad? En la UNAM, en el TEC, todo, traer un anillo de esos. Así como los obispos que le tenías que besar la piedra que estaba ahí, ¿verdad? Y le ponían piedras verdes, azules, y le ponían leyenda. Una empresa que se llamaba Richter, que está en Monterrey, se hizo famosa por sus grandes anillos que le hacía a todo el mundo, porque los hacía muy bien. Fundición. Los famosos anillos. ¿Verdad? Vamos a empezar con el anillo para besarlo cuando llegue aquí el gurú. Sí, es más, yo me quité el único anillo que yo respeté. Y nunca me dieron ganas de tener anillo. Y fue bello tenerlo, el de matrimonio. Pero cuando hice gurú, ya no puedo comprometer a lo mismo que me comprometí. Ahora mi compromiso es de otro tipo. Y se lo entregué al maestro Marcelli, que era el representante de mi maestro, el maestro Estrada, que fue quien me lo puso. Sí, no traigo. Pero ahora los compromisos míos están invisibles, pero visibles para mi conciencia. Bueno, ya me puse muy platicador. ¿Qué más esta mañana? Son solo puntos de vista de lo que yo he podido observar. Si les sirve, tómenlo. Y si no, busquen un modelo de entender la vida mejor. Este es el que me ha servido a mí y se los digo con honestidad. No quiere decir que es el único. Sí. Sí, por favor. No, sí. No, fíjate que no fue ¿o sí? Buenos días a todos. Bueno, yo solamente quería compartir sobre el tema de iniciación, desde mi experiencia. Yo siempre he considerado que la misma vida que tenemos desde que nacemos es una iniciación. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y me hice más grande, mi sueño siempre fue ser un gran ser humano. Y entonces, cuando yo llego a la orden, lo comento y me dicen, no, es que ya eres un gran ser humano. Entonces me sentí así como, ¿y qué estaba yo buscando, no? Entonces, pero bueno, dentro de ese mismo sueño, algo muy importante que comentó el maestro es que, pues, yo buscaba, y siempre he buscado, no porque ya lo haya logrado, no he logrado, por supuesto que hasta que pasemos a la mejor vida, se logrará ser perfectos. Pero sí, quería yo quitarme todas las, bueno, quiero, lo sigo deseando, quitarme esas cosas mezquinas que, pues, que se nos van pegando conforme vamos viviendo, ¿no? La envidia, los celos, el resentimiento. Y yo siempre decía, yo quiero ser como Jesús, porque antes de llegar aquí a la orden, pues Jesús siempre ha sido mi maestro, ¿no? Y siempre dije, quiero ser como Él, sin esas cosas mezquinas. Y llegué aquí y yo le pedí a Él, ¿cómo puedo ser como tú? O sea, ¿cuál es el camino a seguir? Y llegué aquí, ¿no? A esta orden, me siento orgullosa de pertenecer aquí. Sigo trabajando en eso, de no tener sentimientos mezquinos. No los puedo dejar, porque a veces son, a menos de que me equivoque, a veces son como para defenderte, ¿no? Para brindar una respuesta a cierta agresión, qué sé yo. Pero ya no viene de tu interior hacia afuera. Entonces,
efectivamente, en mi recorrido, pues sí he visto algunas cosas que en todos lados se ven, que muchas veces tienes que comprender y reconocer que todos tenemos sombras y luz. Entonces, pero hay que ver más las luces para poder conectarnos más con todos los seres de luz que somos todos, ¿no? Solo quería compartir eso. Muchas gracias. ¿Algo más? Fíjate, hay una cosa interesante. Voy a tratar el tema de los mezquinos. El mezquino parece que es parte de tu piel, pero es una infección de hongos. No sé si los han visto con una lupa. Son como honguitos que tienen cabecita y se apoderan de ahí, echan raíz. Son muy tremendos, que hay que echarles hasta ácido, ¿no? Parecen que son tuyos, pero en realidad son mezquinos. Son incrustaciones que te están haciendo daño. Y que tú te tocas un mezquino y se te pega en otro lado. Se contagian. Los honguitos, si la piel no tiene cierto nivel de energía activa, protección, aura, o sea, de luz, de energía, de vitalidad, ¡pam! Te pegaron en el mezquino. Parece que es tuyo. Aparte es feo. ¿Sí? Y es maligno porque va deteriorando áreas de tuyas, pero parece que es tuyo, pero no es, hay ilusión, no es tuyo. Es un agente parásita. Parásita. Así muchas de nuestras taras son como mezquinos, que pensamos que son nuestras. En realidad no corresponden a nuestra verdadera búsqueda, a nuestra verdadera piel, a nuestra verdadera organismo. Son agentes externos que hemos dejado que se incrusten y se vuelven contagiosos. Pues la palabra mezquino tiene su profundidad, habla de parásito. Pero hay veces que hay emociones y pensamientos parásitos. Y esos no te los hagas propios, tienes que combatirlos. Y ahí los ocultistas desarrollaron toda una serie de nombres. No voy a hablar de ellos, pero acerca de estos parásitos del mundo astral. Incubos, sucubos, etcétera, etcétera, etcétera. Que a veces son como emociones incrustadas, que las confundimos con nuestra verdadera naturaleza. Cuando la combates, ves que en realidad no era tuya, era un agente parásito, pero que tú la dejaste que se incrustara ahí. Por falta de sistema inmunológico. Los chinos dicen por falta de energía Qi, no Chi, la Qi, que es la que está alrededor de toda la piel. Hay gente que no le da mezquino. Y hay gente que se les pegan todos los mezquinos. Pero es condición de la vitalidad de la persona, de la convicción, de su capacidad de lucha por la vida. Nada más quería hacer una reflexión. Yo de adolescente tuve mezquinillos y fui con algunas doctoras de esos homeópatas que te quemaban con pintura de no me acuerdo qué. Una morada, ¿no? Sí. Sí, era medicamento. Y era muy peligrosa porque si se te pasaba fuera de la piel te quemaba. Tenía que ser muy precisa, tenía que ser. Y de repente entré al yoga y no, hasta ahorita no tengo mezquinidades. Tengo mezquinidades que son las que me quiero quitar. Bueno, y usted, a ver, levante la mano que no tenga alguna mezquinidad que deja que se te incruste la malicia de la... ¿Ah? Las verrugas son diferentes, es una deformación de información.
Es una falta de información, pero la verruga es diferente al mezquino. El mezquino es contagioso. La verruga normalmente no. ¿Algo más? Sí. Para que vean que en todos lados somos réplica del universo. Honorable Sachela, buenos Sí, días. Magda, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, hermanos, aquí en casa sede y en línea. Maestro, hoy al estar escuchando la oración que se hace hoy los domingos, al finalizar dice, y todos sus hijos alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen. ¿Podría platicar un poquito más respecto a eso? Sí, en realidad no puedes pisar la misma pisada que el maestro, el que va delante de ti, pero puedes seguir sus huellas, el camino que él siguió, el aceite que él usó para alumbrar su alma, su espíritu. Seguir sus huellas, seguir su camino. Pax. Y vas a ir encontrando muchas cosas que luego vas a ver que en realidad ya las ¿por qué las encontró? Porque escogió ver, sentir desde un cierto nivel. Entonces el discípulo va caminando con las huellas. Hubo una vez una persona alpinista que me dijo que estando ya muy alto de una montaña, en el Isla, se puso una nube muy, muy, muy cerrada. Una niebla, una nube. Y no se veía ni 5 centímetros para adelante. Y entonces le dice, ¿qué hago al guía de montaña? Y le dijo, fíjese bien dónde pongo yo los pies. Sígame. Y como confiaba en que ese guía de montaña sabía, y sabía tocar el terreno falso y verdadero, fíjese bien, interesante. Así salieron de esa nube. Solo veía cómo había puesto el pie y lo dejaba tantito y luego lo movía. Entonces, esa persona tenía que poner exactamente el pie como el otro, la pisada del guía. O sea que en las áreas que no ves tienes que confiar. Ese es el maestro, el que conoce el camino. Eso es que todos sus hijos algún día transitarán hacia el camino crístico, a la luz. No a ser la persona de Jesús, no, pero es la manifestación divina que de tiempo en tiempo se manifiesta o se expresa a la humanidad de acuerdo a la era. O sea, en el Oriente le llaman el representante de Vishnu, la manifestación de Vishnu, que no es una sola. Y el Bhagavad Gita habla sobre cómo es que aparece esa manifestación en los momentos de mayor oscuridad. O sea, en realidad, para definir el camino de luz necesitas oscuridad. Como contraste, pero tienes que salir de la oscuridad. Y el guía de montaña, el maestro, es el que te puede llevar. Entonces no puedes tener a un mentiroso, manipulador, como la gente lo quiere ver, que fue tal persona, tal maestro. No le llames maestro. ¿Es un sinvergüenza? ¿O no? Sí. Si tú lo concibes así, es un sinvergüenza. O sea, que nos engañó a todos. O sea, que él no sabía lo que quería ni podía enseñar lo que realmente era. No, hermano. Esa forma de pensar tuya no me convence. Así se lo dije y tiene alto grado. Pero es todo, quiere manipular porque es una persona manipuladora. ¿Sí me explico? Lo conozco.
Y no importa el apellido, importa el ejemplo, porque el ejemplo lo podemos ser nosotros mismos. Que para justificar algo le damos una mareada a las personas y todo lo hacemos relativo. Cada quien haga lo que quiera para poder yo hacer lo que me da la gana. No, a mí no me enseñaron así. Inclusive en casa yo no tuve ese ejemplo. ¿Sí? Yo no tuve ese ejemplo. Pues, ¿por qué lo voy a seguir? Si lo demás se me hace grotesco. ¿Sí? Se me hace como meterme donde pues nunca he querido meterme. Yo he querido salirme de eso. Buscar otra opción que tenga más sentido. ¿Mm? Pero en fin, cada quien va haciendo su camino en acuerdo a la dirección que ha elegido. Entonces, primero hay que saber en qué dirección vamos. Y el camino debe ajustarse a esa dirección, a ese objetivo, a esa, que es ser mejor ser humano. ¿Para qué? Pues para servir más y no quedarme en, pues recibo mucho y no sé qué hacer. Empieza a compartir. Pero no es fácil saber compartir. Desde las clases de yoga es un entrenamiento hermoso, ¿a poco no? ¿Eh? Te dan la oportunidad de sacar cosas muy positivas tuyas para que sirvan a otros. Es un foro fácil, extraordinario, porque no solamente son teorías y enseñanzas teóricas, sino son formas de vivir, que la gente se sienta mejor, que tenga más confianza en que puede trascender sus limitaciones, que una clase de yoga contiene tantos elementos tan hermosos, de una conexión muy profunda de almas, de búsquedas, sin entrar en temas muy complicados, pero se vive, se siente. Yo a varios alumnos, para terminar, a varios alumnos de yoga les pregunté, en mi época de profesor de yoga, ¿usted trae ganas de pelearse con alguien a la salida, no? Un poco broma. Para nada. Es más, y ahora no entiendo por qué me peleo y por qué se pelea la gente, pudiendo estar en otro estado. Entonces yo también les hacía eso para que se confirmaran que ese estado existía en ellos, pero había que estimularlo. Un estado de no querer pelear, de no querer enredar, pero muy conscientes. Y no crean que se volvían pasivos. Al contrario, salían con más ganas de llegar a su casa y ponerse en buena onda con todos. Yo les decía a la clase de yoga, ¿de qué vale si al salir a la calle ya andan de mal genio? Tienen que llegar con la mejor onda con sus familiares. Además, y en el trayecto, hasta con la gente que va en el camión, si ustedes están en paz, ¿van a transmitir paz? ¿O no? Buena onda. Entonces la gente no dejaba de ir a su clase. Se daba cuenta que sí había cosas muy buenas, pero había que sacarlas. Y a base de disciplina iban saliendo, sin promesas ni ambiciones de poder. Pero se daba esa magia. Yo me maravillaba de la magia de una clase de yoga cuando se da. Llegan a hacerse amistades de alma, me explico, sin intereses secundarios. Cosas muy hermosas. Y ahí está la experiencia. O sea que fue bien planteado que diéramos clases de yoga a los miembros de la orden. Las otras clases está bien, pero no es lo mismo. Hay poca gente que llegue a esos niveles con otros. Yo conozco, por ejemplo, en clases de cocina, poca gente llega a esos niveles de sintonías de almas. Hay gente que lo hace, pero no todos. Hay menos. Y hay otros en el yoga, pues que tampoco le sacan mucho, ¿verdad? Porque es un gendarme o un dictador ahí que le impone a los alumnos. No les provoca que les salga a los alumnos. Parece que el papel del profesor es el más importante. Y no lo es.
el profesor viene a servir a los alumnos para que ellos despierten. ¿Qué? Pues lo que tengan que despertar. Pero no a mí, yo no soy lo importante. Pero tengo que dirigir la clase, si no, pues ¿cómo? Y bueno, pues que tengan buena aventura. Hoy es domingo y hay mucha chamba. Hay muchas iniciaciones, sí, pero como estados de conciencia. Para arriba, para abajo, cada quien analícelo, siéntalo y siga adelante a sus verdaderos objetivos. Que pasen muy buen día. Pax. Buen día.